Dios bendiga al hermano Lalo, siervo de Dios. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Y pues le hemos cantado las alabanzas al Señor con todo nuestro corazón. Él se goza con su pueblo y su pueblo se goza con el Señor. Amén. Hermanos, el mensaje de hoy de la palabra de Dios, su título es Las misericordias de Dios. Vamos a conocer de esas grandes misericordias que Dios tiene, no nada más con su pueblo, hermano, sino con toda la humanidad. Amén, hermano. Porque Dios es grande en misericordias. Y Él, cuando nos ponemos a cuenta con el Señor, nos perdona y nos ayuda. Son dos cosas que hace el Señor. Pero primero tenemos que arrepentirnos y convertirnos al Señor. Y de ahí viene la ayuda del Señor. Viene su perdón y su ayuda. Porque grandes son las misericordias de Dios. Y ese es el tema de hoy, hermanos. Busquen su Biblia, por favor, hermano, hermana, en el libro de Oseas. Hoy vamos a conocer de las misericordias de Dios. Libro de Oseas, profeta menor. Está muy junto del profeta Daniel, profeta mayor. Junto del profeta Daniel. Terminamos profeta Daniel y adelantito pegado está el libro de Oseas, profeta menor. Oseas capítulo 6, verso 6. Al verso 7. Si ya estamos convenidos con la palabra que vamos a predicar, hermanos, damos el amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén significa sí, o bien ya estoy preparado o preparado. La palabra de Dios dice así: hermanos y hermanas, por reverencia a nuestro Padre Celestial que está aquí en medio de su pueblo, nos ponemos sobre nuestros pies para darle lectura a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice el Señor. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje de hoy, las misericordias de Dios. Porque misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor siempre ha exigido que tengamos misericordia los unos a los otros. La gente en el tiempo de antes, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, sacrificaban animalitos, hermanos. Hacían holocaustos. Sacrificaban de los animalitos que ellos tenían. Por lo regular ovejas, ¿verdad? Corderos, cabritos. Por cada pecado que ellos cometían delante de Dios, mataban un animalito. Casi se acababan su ganado esta gente, hermano, porque cada pecado mataban un animalito y lo ofrecían a Jehová. Por eso la palabra del Señor dice: ya no quiero sacrificios, ya no quiero holocaustos. Ahora quiero que todos con todos tengan misericordia. Aprendan a perdonarse los unos a los otros. Tengan misericordia los unos por los otros. Por eso el Señor dice que aprendamos a tener misericordia. Dice el Señor: misericordia quiero. ¿Qué quiere el Señor?
misericordia de su pueblo. Los de afuera están sin entendimiento, hermanos. Nosotros estamos aquí porque ya se nos fue abierto el entendimiento y podemos entender claramente las escrituras de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, y tampoco holocaustos. Eso lo hacía el pueblo de Israel en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. Pecaban, hermanos, y ofrecían animalitos a Jehová, los mataban, los degollaban, pero ellos mismos se comían la carne, hermanos. ¿Dónde que iban? De pecado en pecado, de pecado en pecado, hermanos. No había arrepentimiento ni convertimiento en ellos. Porque no es lo mismo arrepentirse que convertirse. Porque muchos se arrepienten y siguen en las mismas de antes. ¿Cierto o no, hermanos? Siguen en las mismas mañas de antes, porque nada más se arrepintieron. Por eso el Señor en su palabra dice: arrepentíos y convertíos. Son dos cosas y son diferentes una de otra, hermano. No nada más arrepentirse de labios, sino de corazón, hermanos. Tengamos misericordia por los demás, dice el Señor. Eso es lo que yo quiero. Misericordia, eso es lo que yo quiero de todo mi pueblo. Que aprendan a tener misericordia los unos por los otros. Y ahí empezamos, hermanos. Ahorita nos pasamos al libro de San Mateo. Miren, ahí en el 7, hermanos, perdón. En el 7 del 6, capítulo 6 al 7. El libro de Oseas todavía, hermanos, perdón. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí, dice el Señor. Violaron su ley, violaron los mandamientos de Dios, hermanos. Él desde un principio les dijo que tenían que tener misericordia, los unos por los otros. Pero no lo hacían así, traspasaron el pacto. Como Adán pecó, también el pueblo de Dios pecaba, y toda la gente a nivel mundial pecaron hasta el día de hoy, hermanos. Muchos hay que se arrepintieron, pero no se han convertido todavía. Muchos todavía no han nacido de nuevo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo, cuando Nicodemo le dijo a uno de los principales sacerdotes, conocedor de la ley de Moisés, pero del Evangelio de Cristo no conocía nada? Nicodemo, hermanos, era uno de los principales sacerdotes de aquellos tiempos. Él conocía la ley de Moisés, pero el Evangelio de Cristo lo desconocía de por completo. Donde que cuando Cristo les hablaba una cosa, ellos le contradecían, hermano. Todo lo que Cristo les hablaba y les enseñaba y les predicaba, le contradecían a Cristo. Pero este varón le fue abierto el entendimiento y fue de noche. Fue de noche a ver a Jesús a la casa donde él estaba. Y ya Jesús lo atendió, Nicodemo y Jesús solos. Y ahí Nicodemo le dijo: maestro, sabemos que todo lo que tú haces viene de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas como tú las haces si no está Dios en él. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Cuando esos milagros, esos prodigios, esas grandes señales, cuando se predica la verdad de Dios, eso no se puede hacer si no está Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros. Y eso es lo mejor de todo, que Dios está con nosotros. O no es lo mejor de todo, hermanos. O lo mejor de todo es tener un carro del año ahí afuera esperándonos, terminando el culto y vámonos a la casa. No. Lo mejor de todo será ser millonario, rico, millonario. Eso no es lo mejor de todo, hermano. Eso sirve para que la gente se pierda. La gente se pierde por las riquezas, porque se envanece con las riquezas que ofrece este mundo. Porque hay riquezas de Jehová, hermanos. Y esas no empobrecen, esas no añaden tristeza con las bendiciones que Dios da. Porque Dios también tiene siervos ricos y millonarios, hermanos.
Y Dios los ha bendecido de esa manera tan poderosa y grandemente, para que cuando Jehová les diga bendigan a mi siervo, a mi sierva, allá en México, acá en Canadá, allá en China, ellos agarran y obedecen a Jehová. Y agarran de lo que ellos tienen y lo envían a aquellas necesidades tan grandes donde Jehová les dice, envía de las bendiciones que yo te doy, bendice. Eso es de parte del Señor, hermano. Las riquezas que Jehová da no añaden tristeza con ellas. Pero las riquezas que no vienen de Jehová sí añaden tristezas con ellas. Gloria al Señor. Aleluya. Cual Adán traspasaron, se lo habló al pueblo de Israel. Adán y Eva traspasaron mi ley, mis mandamientos. Y así se lo estaba diciendo a su pueblo. Y así lo sigue diciendo a su pueblo. Para todos aquellos y todas aquellas que todavía no hemos entendido la voluntad de Dios a nuestras vidas. Es lo que dice el Señor: misericordia quiero y no sacrificios. Amén. No holocaustos, sino que tengan misericordia los unos por los otros. Gloria a Dios. Aprendan a perdonarse los unos a los otros. Porque acordémonos que dice el Señor que si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos perdonará. Él también no nos perdonará. Aprendamos a tener misericordia y perdonar. Es lo mismo, ¿verdad, hermano? El que tiene misericordia perdona. El que no tiene misericordia no perdona. Aleluya, gloria al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Yo quiero que tenga misericordia. ¿Por qué le vamos a contradecir al Señor? Si Él quiere que tengamos misericordia. Gloria al Señor. Ahora sí, hermanos, en el libro de San Mateo, capítulo 9, verso 9 al 13. Amén. Aleluya. San Mateo, capítulo 9, verso 9 al verso 13. Gloria al Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. Miren qué autoridad del Señor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Hermano, ¿verdad que el Señor siempre nos habla claramente en su palabra? Él dice qué cosa quiere de nosotros y qué cosa ya no quiere que hagamos nosotros delante de sus benditos ojos. Aquí está escrito todo, nomás que hay que escudriñar la palabra. El Señor Jesucristo dijo: escudriñar las escrituras de Dios, porque en ellas se encuentra la vida eterna. Aquí está la vida eterna, hermano, pero hay que obedecer esta palabra para que nosotros obtengamos la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando los fariseos le dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
porque no he venido a llamar a justos, dice el Señor, sino a pecadores al arrepentimiento de sus pecados. Hermano, fíjense cómo nos tiene que llamar luego el Señor. Fíjense cómo a veces nos tiene que llamar Dios. A veces nos llama con enfermedades, con tragedias, desgracias, calamidades, hermano. Esos son llamados de Dios, porque Él dice que Él castiga al que ama, como un padre castiga a su hijo porque lo ama. Como ejemplo, hermanos, si usted está sano, ¿para qué va a ver al médico? Si usted está sano, no necesita de un médico, ¿verdad? Si usted está sano, ¿cómo va a ir a un hospital para que lo internen? Si está sano o sana. Pues Dios tiene que hacer el llamado aún con enfermedades, hermanos. ¿Cómo es el primer llamado que Dios nos hace? Con amor. Él nos habla con su palabra con amor y nos está llamando al arrepentimiento de nuestros pecados. Y como ve el Señor que pasó un año, pasaron 2, pasaron 10, pasaron 15 años y no sé qué tanta cantidad de años, y ese varón o esa varona siguen endurecidos porque se les predica la verdad de Dios, se les predica la palabra, molestia, enojo, todo lo tengo, no necesito nada de Dios, tengo buen trabajo, tengo salud, no estoy enfermo de nada, por el momento de Dios no necesito nada. Ay, cuando necesite lo buscaré. Por cuando viene la enfermedad, inmediatamente de quién nos acordamos cuando el médico dice, ya no puedo hacer nada por ti. Mi ciencia, la medicina, hasta aquí llegó. Ya no puedo hacer nada por ti. Le dice a los familiares, llévenselo a su casa, ya no hay nada que hacer por él. Llévenselo para que muera en tu casa. Hermanos, ¿verdad que ahí rápido nos acordamos de Dios? Para acordarnos de Dios, que Dios tiene que permitir cosas terribles y espantosas a nuestras vidas, hermanos. A mí el Señor me llamó, pero a las buenas por muchísimos años, yo creo como que será unos 30 años. Y yo de endurecido, hermano, y mensaje tras mensaje, pues estaba yo saludable, joven todavía, un buen trabajo, unos negocios. Yo no necesitaba nada de Dios, según yo. Por eso dice el Señor que no nos hagamos a nuestras propias opiniones. Vamos a hacernos a lo que dice la palabra, hermanos. Seamos hacedores de lo que está escrito en la Santa Biblia, y no nada más oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tengamos misericordia los unos por los otros, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Gloria al Señor. Entonces a mí me llamó el Señor a las buenas, con amor, por muchísimos años, hasta que lo cansé al Señor, ¿verdad que lo cansamos? Un chiquillo rebelde no nos cansa cuando no nos hacen caso, hermanos. Nos cansan, hermanos. Y si están chiquitos hay que agarrar el chicote o el cinturón y a darle unos buenos azotes. Porque dice el Señor, azota a tu hijo que no lo has de matar. Es voluntad de Dios, hermano. Pero cuando es rebelde, ay hijo, pues te voy a dar, mira, para que vayas a la tienda, te compres un gansito y una Coca-Cola. Ya, pero ya no me des guerra, hijo, ya vete allá y ten 50 pesos ahora, y te quedas con el cambio, pero ya no me des guerra, no me des lata. Eso es consentir al hijo rebelde, hermanos. No lo consienta, agarra el chicote, agarra el cinturón y dale, hermano. Pero que se le marque, hermano, no nomás así despacito, ¿no? Que se le quede marcado, hermano, para cuando vean. A mí me lo dejaba marcado, hermano. Gloria al Señor. Y el Señor me dejó buenas marcas, hermano, porque miren que sí me habló. Cuando logré cansar al Señor, me llamaba año tras año, me hablaba el Señor. Usaba a sus siervos y a sus siervas para hablarme. Y yo de endurecido con Dios, hermano, hasta que cansé al Señor como el hijo rebelde cansa a sus padres.
Dice el Señor que Él castiga al que ama, como un padre castiga a su hijo porque lo ama. Dice que hay que castigar, hermano. Si amas a tu hijo, corrígelo. Desde temprano, dice el Señor, corrija a tu hijo desde temprano. Y cuando llegue a viejo, nunca se apartará de mis caminos, dice el Señor. Aún llegará viejo y nunca se apartará de mis caminos, dice el Señor. Porque desde chiquito le enseñaste los caminos de Dios. Dice la palabra del Señor, instruyan a sus hijos de mis caminos. ¿Y para qué? Pues para que les vaya bien, hermano, a nuestros hijos. Que les vaya bien con Dios. Y no nos los traiga chicotazo a cada rato, ¿verdad? Por rebeldes. Gloria al Señor, aleluya. Esta es la sana doctrina, hermanos. Gloria a Dios. Tranquilitos, hermanos, tranquilitos, que Cristo los ama, ¿eh? Y yo también, por eso les predico esta palabra, hermano. Porque los ama, en el amor del Señor. Aleluya. Dios nos tiene que llamar, hermanos. Estos son llamados cuando el Señor permite enfermedades en nuestras vidas, desgracias en nuestras vidas, calamidades en nuestras vidas. Eso lo permite Dios. ¿Y a quién usan? Al diablo, ¿va? ¿Se dan cuenta, hermano? Pero a veces el mismo diablo le está incitando a Dios. Mira, y dice que es tu siervo, y dice que es tu sierva, y mira lo que habló. Le salieron unas mentadas por la boca. ¿No viste que le salieron culebras, tarántulas y alacranes? Préstamelo tantito, dámelo, para zarandearlo como zarandeó a Pedro, ¿verdad? Lo quiero zarandear, préstalo, mira ya cuántas veces te ha fallado. Mira cómo anda. Y dice que es tu siervo y tu sierva. Y ahí está el diablo, hermano. Dice la palabra del Señor que Satanás nos acusa delante de Dios día y noche. No duerme ese diablo. Día y noche nos acusa delante de Dios. Satanás. Jehová lo reprenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar derechitos. No torcidos y chuecos, sino derechitos delante de Dios, para que Dios tenga misericordia, porque grandes son las misericordias de Dios. Aleluya. Ahora en el capítulo 12, hermanos, estamos predicando de las misericordias de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios de su pueblo? San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. Verso 1 al 7. En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Hablaba del mismo. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los inocentes,
porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Otra vez, hermanos, cómo el Señor nos habla en diferentes porciones bíblicas. Si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los inocentes. ¿Verdad que cuando no hay misericordia estamos condenando a los más humildes, a los más pobres, hermanos? Los juzgamos, los criticamos. Y dice, Señor, yo quiero que conozcan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Por eso aquí el Señor le dijo, dice, si misericordia tuvieran, no condenarían a los inocentes. Lo dijo por sus discípulos también, hermanos, que estaban recogiendo espigas de un sembradío y aún estaban comiendo ahí, hermanos, y llegan los fariseos a criticarlos, a ponerlos según el mal delante del Señor Jesucristo. Mira, tus discípulos en día de reposo se metieron a esta parcela y están comiendo de ahí. Están haciendo algo que no es lícito que hagan, porque es día de reposo. Fíjense, hermano. Por eso el Señor les dice, están condenando a los inocentes. Nosotros no vivimos de oro y plata. Nosotros no damos a la gente oro y plata. Nosotros le damos a la gente lo que tenemos en nosotros para dar, que es misericordia y amor por los demás. Porque por misericordia y amor por los demás el Señor hacía esos grandes milagros en las gentes, sanando tantísimos enfermos de diversas enfermedades y aún resucitando muertos. Para Dios todo es posible. Pero Él dice, yo quiero que sepan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Como ejemplo, hermanos, un sacrificio también puede ser, hablando espiritualmente, ser de ayunos y oración. Eso también puede ser un sacrificio, hermano, que hagamos. Pero dice, Señor, si haces todo eso y no tienes amor, no tienes misericordia, de nada te sirve que seas de muchos ayunos y de mucha oración. De nada te sirve que des hasta un poquito más de tus diezmos. De nada te sirve que ofrendes más que los demás. Si no tienes amor, si no tienes misericordia, no tienes nada. Nada eres. Aquí lo que cuenta, hermano, miren, las cualidades de un verdadero cristiano son estas: amor, fe y esperanza. O bien, fe, esperanza, Señor, de un verdadero hijo e hija de Dios. Pero dice el Señor que de los tres, el mayor es el amor. Dice la palabra del Señor, ¿de qué te sirve tener lenguas? Hablas muchas lenguas. ¿De qué te sirve que hagas muchos milagros, que Dios te use para hacer muchos milagros? ¿De qué te sirve ganar muchas almas para Cristo por la faz? Es lo único que nos vamos a llevar al cielo. El amor de Dios. Porque lo de Dios vuelve a Dios. Aleluya. Qué bonito habla el Señor, hermano. Yo me gozo, hermano. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, ya que leímos estas porciones bíblicas donde el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no holocaustos. ¿Quién hizo un solo sacrificio, hermano?
Cristo en la cruz del Calvario, cuando se dio a sí mismo en un solo sacrificio. Ya no hay más sacrificios, porque Cristo ya pagó, y ya pagó a precio de sangre por todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Ahora muchos dicen, bueno, es que Cristo ya pagó por nosotros, yo puedo hacer lo que quiera, me emborracho, ando con mujeres ajenas, hago lo que yo quiera hacer, porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Puedo hacer lo que yo quiera. Pues engañados, como dicen por ahí, engañados morirán y se irán al infierno si mueren así. Nosotros tenemos que obedecer al Evangelio de Cristo. Para ser salvos en Cristo tenemos que obedecer a su palabra. Cristo ya pagó y es amén. Aquí hay pecadores arrepentidos, somos pecadores arrepentidos. Allá afuera hay pecadores que no se han arrepentido todavía. Y necesitan arrepentirse, hermanos, para que Dios en nueva misericordia perdone y ayude. Cristo ya pagó. Y ese fue el único y último sacrificio que Cristo hizo por toda la humanidad, hermanos. Pero sí se entiende una cosa: ya pagó el Señor a precio de sangre en la cruz del Calvario por todos nuestros pecadores, todos nosotros que somos pecadores, unos arrepentidos y otros que todavía no quieren arrepentirse. Cristo ya pagó con ese sacrificio tan grande que hizo Cristo en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores. Pero nosotros necesitamos arrepentirnos y convertirnos para que Cristo nos dé la salvación y la vida eterna para nuestras almas. ¿Quién salva? Cristo salva. Él es el Salvador del mundo, el Hijo del Dios Altísimo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Ahora yo les quiero dar dos pasajes bíblicos, hermanos, hablando del rey David. Dos pasajes bíblicos hablando del rey David, que él pecó conforme a la palabra 2 veces, pero pecado, ofendió muy fuertemente al Señor y mandó juicio de Dios, pero lo perdonó por su grande misericordia, porque grande es misericordia la misericordia de Dios. Hermanos, ahí vamos al libro de Segunda de Samuel. Yo les voy a dar dos pasajes bíblicos del rey David, donde él pecó 2 veces y que Dios se movió a misericordia por él, lo perdonó a él y a todo su pueblo de Israel, a la nación escogida por Dios, porque la nación escogida por Dios es Israel. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1 al verso 25. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1 al verso 25. Y vamos a poniendo atención, hermano. A lo mejor es un poquitito largo estos dos pasajes bíblicos del rey David, cuando pecó delante de Dios y cómo Dios lo castigó, pero tuvo misericordia de él y le quitó el pecado. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: haz un censo de Israel y de Judá. O sea, que contara a todos los israelitas de toda la nación de Israel. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente que hay. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas
¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Yazer. Después fueron a Galab y a la tierra baja de Opsim, y de allí a Dabhan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Mire, tan grande que era el pueblo de Dios, que lo censaron en 9 meses y 20 días. Era mucha la gente, muchos los judíos. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y huyas 3 meses delante de tus enemigos, que ellos te persigan, y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres murieron de esa peste que Jehová envió a Israel. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice mal, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra.
Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, te lo da, se lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén y amén. Dice que se volvió a encender la ira de Dios contra Israel por el pecado que abundaba ahí, hermanos. Dice que Dios incitó a David para que ordenara que hicieran un censo de todo Israel, de todos los israelitas. Eso era pecado. Yo todavía no puedo entender bien a dónde está el pecado fuerte, que cómo ofendieron a Dios. Pero el pecado era porque David dio la orden que censaran a todo el pueblo de Dios. Vamos, que sacaran cuántos judíos había en Israel, cuántos judíos habitaban en Israel. Y ahí sacó el censo. Para Dios eso es un pecado. Delante de Dios eso es pecado, lo que hizo el rey David en aquel tiempo. Yo no digo que ahorita sea pecado eso, saber, por ejemplo, Mataverde, cuántos habitantes hay, ¿verdad? Yo digo que no es pecado, hermano. Pero allá en aquel tiempo sí era pecado delante de Dios censar al pueblo, ver cuántos habitantes había en todo el país de Israel. Y eso ofendió a Dios, y el rey David pecó delante de él. Cuando eso hizo David, Dios le habló a su profeta y le dijo: ve a David y dile que 3 castigos tengo para él, que escoja uno de estos 3. Que escoja uno de estos 3 castigos, David, el rey. Una, ¿quieres que haya hambre en la tierra por 7 años? Ese es un castigo. El otro castigo, ¿quieres que tus enemigos te persigan por 3 meses a muerte y tengas que huir de todos ellos? ¿O quieres que haya peste en todo Israel por 3 días? Tú eliges. De estas 3, ¿cuál quieres? Fíjate, Dios le dio a escoger. De 3 castigos, David tenía que escoger uno. ¿Y qué dijo David? Caiga yo en las manos de Jehová y no caiga en las manos del hombre. Porque Jehová sí tiene misericordia, y porque las misericordias de Dios son grandes. Y no caiga yo en manos de los hombres, porque el hombre no tiene misericordia y no perdona. Jehová sí tiene misericordia, porque grandes son sus misericordias, y Él sí perdona. No caiga yo en la mano de los hombres y me persigan por 3 meses a matarme, porque me alcanzan y me van a matar. Mejor escoge este castigo, le dijo al profeta, que caiga yo en las manos de Jehová. Ay, hermano,
Ahí habló de 3 días de peste. Pues en 3 días de peste que Jehová mandó a todo Israel, murieron 70,000 israelitas. Esa pestilencia, hermanos, de esas enfermedades que mandó Jehová por el pecado de David. Yo le voy a explicar algo, hermano. Si nosotros tenemos un buen presidente aquí en México, todos estamos bien. Pero si tenemos un mal presidente aquí en México, todos estamos mal. El rey David, siendo rey de todo Israel, pecó delante de Dios. ¿Y a quién empezó a matar? A los habitantes, hermanos. Por eso, de Israel. Por eso David clamó a Dios cuando vio al ángel que ya había matado 70,000 israelitas. Y después vio con la espada desenvainada que iba a destruirlos a todos. Ahí clamó David, el rey, a Jehová de los ejércitos. Y les dijo: Señor, estas ovejas que han hecho, el culpable soy yo, no ellos. El que pequé fui yo, no ellos. Destrúyeme a mí y a toda la casa de mi padre, pero no a ellos, Señor. Ellos no tienen culpa de nada, porque ellos no pecaron, el que pecó fui yo. Y si ellos hicieron lo que hicieron es porque yo se los ordené, y lo hicieron. Y aquí, hermanos, por eso la palabra del Señor dice que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Pero el Dios de México no es Jehová de los ejércitos. ¿Saben a quién tienen por Dios aquí? A la guadalupana. ¿Sabían eso, hermano? Que todo México tiene como Dios a la Guadalupe o la guadalupana. ¿Quién trajo esa imagen a México? Los españoles, hermanos. ¿Con qué propósito, con qué finalidad inventaron esa imagen de Guadalupe o guadalupana? ¿Con qué propósito lo inventaron los españoles? Aquí había mucho oro, hermanos, y esto lo habla la historia de México. Aquí había muchísimo oro, y ellos tenían que saquear y llevarse todo el oro a España, y tenían que inventar algo para que los indígenas, los inditos en aquel tiempo traían taparrabos, ignorantes completamente de lo que es la palabra de Dios. Y los agarraron estos españoles como quisieron, hermanos, y les metieron esta imagen. Dice: la vamos a hacer hasta morenita como ellos, porque si la ponemos güerita y de ojos azules, no van a creer. Vamos a hacerla morena al color de ellos, para que digan que este es su Dios. Esta es su imagen, a quien tienen que adorar y tienen que venerar. ¿Se entiende esto, hermanos? Los españoles trajeron esa imagen de España a México, y aquí se quedó, hermanos. Lo malo aquí se queda, lo bueno no se queda, sino lo malo. Porque dice el Señor que llegaría el día que a lo malo le dirían bueno, y a lo bueno le dirían malo, y a lo malo le dirían bueno. Cosas que Dios aborrece por completo, hermanos. La idolatría, las imágenes, las estatuas son abominación delante de los benditos ojos de mi Padre Celestial. Abominación. Y abominación es algo asqueroso, algo que no soporta ver el Señor. Abominables son esas cosas delante de Dios. Por eso tantísimas enfermedades, hermanos, tantísima mortandad, como la mortandad que hubo allá cuando David pecó delante de Dios. 70,000 judíos en 3 días. Murieron 70,000 judíos.
Ya cuando David vio la mortandad que los iba a destruir a todos, ya ahí clamó David al Señor y le dijo a estas ovejitas: Señor, no tienen culpa de nada. El que pecó fui yo y no tu pueblo, Señor. Venga tu mano sobre mí y sobre toda la casa de mi padre, o sea, sobre toda su familia. Y ahí fue cuando Jehová se arrepintió y le dijo al ángel de Jehová: detente, detén tu mano, ya no destruyas más. Dice la palabra que se arrepintió Jehová, ¿verdad? Se arrepintió Dios, ¿verdad? Que Dios también se puede arrepentir, hermano. Porque el pueblo clamaba y clamaba y clamaba a Jehová: Padre, perdónanos si hemos pecado delante de ti, perdónanos. A lo mejor ni entendían en qué habían pecado, ¿verdad? Pero David sí sabía, porque el profeta de Dios le había llevado el mensaje a David de parte de Dios, que había pecado, ¿verdad? Por haber censado el pueblo de Israel. Ese era un pecado grave antes, hermano. Ya ahorita ya no, hermano, porque pues cada pueblo sabe cuántos habitantes tiene, ¿verdad? Y por eso tienen que hacer un censo. La Ciudad de México sabe cuántos habitantes hay en la Ciudad de México. Para eso tienen que hacer un censo. Pero en aquel tiempo era pecado, hermanos. ¿Se entiende esto, hermanos? Gloria al Señor. Aleluya. Y se movió Dios a misericordia, hermanos. Se movió Dios a misericordia. Ahora yo les voy a hablar ya para terminar esta parte. Aquí dice que David le prometió levantar un altar y hacer holocaustos para Dios. Y fue y compró la tierra de Arauna, el dueño de esa tierra donde David había prometido al Señor levantarle un altar y hacer sacrificio de holocausto a Jehová. ¿Y a dónde voy, hermanos? David cumplió lo que le prometió a Dios. Cuando nosotros prometamos algo a Dios, hay que cumplir. Si no cumplimos con el Señor, Él envía maldiciones, hermanos. Dios envía maldiciones y las bendiciones las detiene. Por eso, hermanos, hay gloria al Señor, Ananías y Zafira le prometieron algo a los apóstoles. Y prometerle algo al siervo es como prometerle algo a Dios. Gloria al Señor. Ananías y Zafira. En aquel tiempo, cuando los apóstoles, ya Cristo ya se había ido y sentado a la diestra del Padre, ya estaba en el cielo, quedaron los apóstoles. Y Ananías y Zafira le prometieron vender propiedades de ellos y dárselas a los apóstoles para los que tuvieran mayor necesidad en la iglesia de Cristo. Vendieron y les pudo, ¿cómo le llaman eso, hermano? La avaricia, no pudieron cumplir, pero porque ellos no quisieron. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? Dios los mató, ¿verdad? Primero a uno y después al otro. Vendieron la era y guardaron, hermanos, nomás le llevaron un poquitito. No cumplieron lo que ellos le habían dicho a Jehová que le iban a dar. Le dijeron a los apóstoles, pero dice el Señor, lo que hacen con ustedes también lo hacen conmigo. A donde yo voy, hermanos, la palabra del Señor dice que no prometamos nada. Si no vamos a cumplir, mejor es no prometerle nada al Señor. Mejor quedarse calladito y llevar la bendición que nació de nuestro corazón a Dios. Hay hermanos y hermanas que sí prometen y sí cumplen, y eso es completamente del agrado de Dios, hermanos.
Pero Ananías y Zafira, en el tiempo de los apóstoles, prometieron y no cumplieron. Y el Señor de castigo a ellos los mató primero al varón y después a la varona. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico, hermano? Porque le prometieron a Dios y no le cumplieron. Los mató el Señor. Por eso la palabra del Señor dice, agarrado de lo que pasó en aquel tiempo, dice el Señor, mejor es que no prometan nada. Y si nació algo en tu corazón, llévalo sin prometer. Ahí está. Para las mayores necesidades del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Y ahí se deposita, hermanos, y ahí sacamos para mayores necesidades, ¿verdad? De los mayor necesidad, a ellos se les va apoyando. En el nombre de Jesús, en el amor de Cristo Jesús. Mejor es no prometer. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora miren, ese fue el primer pecado y ya vimos lo que le sucedió a David y a todo el pueblo de Israel por el pecado de un solo hombre, David. Me vuelvo un poquito, si tuviéramos aquí un buen gobernante en el país de México, un gobernante temeroso de Dios, un gobernante que guarde los mandamientos de Dios, que obedezca la palabra de Dios, todo este país estaría bendecido por Dios, hermanos. Todo este país de México. Porque ahí lo dice claramente el Señor en su palabra, uno de los salmos dice que son bienaventuradas, es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Pero aquí en este país de México, Jehová no es el Dios, ¿verdad? Para nosotros sí, pero la mayoría de allá afuera no. Para la mayoría de allá afuera es Guadalupe, el Dios de ellos. Y muchos muñecos, dice el hermano más. Ni mencionan a Jehová, ni mencionan a Jesucristo, ni mencionan al Espíritu Santo de Dios. Mencionan a Lupita, a San Juditas. Y todo eso lo aborrece Dios, hermanos. Entonces, ¿qué se están acarreando? Se acarrean maldiciones para todas sus familias y no bendiciones de Dios. Esta es la verdad de Dios. Padre, sígueme respaldando, Señor, porque hasta ahorita me has respaldado. Gloria al Señor. Quiero seguir predicando tu verdad, Señor. Tú me dijiste, Padre, me mandaste a decir y me dijiste, predica mi palabra tal y como está escrita, sin quitarle y sin añadirle. Se enoje quien se enoje y reviente quien reviente. Mi palabra es mi palabra, dice el Señor. Y no trates de agradar a la gente, trata siempre de agradarme a mí. La gente se enoja por mi verdad, pero es necesario que se las prediques. ¿Y para qué, hermano? Para la salvación de las almas. El obedecer a la palabra de Dios es para la salvación de las almas en Cristo Jesús. Y terminamos aquí, hermano, segunda de Samuel, capítulo 12. El mensaje de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 12. Verso 1 al 25. Y aquí terminamos, hermano, el mensaje de hoy. Dios tuvo grande misericordia de David, lo perdonó y lo ayudó. Cesó la mortandad en aquel tiempo cuando David pecó delante de Dios. Jehová envió a Natán. Este era otro profeta de Dios. Gad era uno y Natán otro. Ahora envió a Natán. Dios envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de las ovejas de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en grande manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, al cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con esto asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa, de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacer saber que aquel niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí,
entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto lo que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, la que era mujer de Urías el Eteo, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz otro hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jededías, a causa de Jehová. Hermanos, yo le voy a dar una explicación un poco de lo leído. Hermanos, un poquito antes de lo leído, Urías Eteo era un capitán del rey David. Este Urías, capitán de David, tenía una mujer muy hermosa, y un día subiendo a su palacio, en la parte de arriba del castillo del palacio, él vio a la casa de Urías, su capitán. Su capitán andaba en guerra, andaba en batalla, y su mujer pues estaba sola en su casa. Y desde arriba la vio, y vio que era una mujer muy hermosa, muy hermosa. Y él concentró su mirada en ella. Se sabe que se estaba bañando, y él lo estaba mirando desde el techo a la mujer de Urías. Entró el diablo en él, porque otra cosa que él podría hacer, ¿verdad? En el rey David entró Satanás, y mandó a uno de sus criados, dice: ve por aquella mujer, Señor, es esposa de Urías tu capitán, te estoy dando una orden, ve por ella, dile que su rey la necesita. Y fue el criado, le hizo saber a aquella, y vino al rey. El rey la tomó y la hizo de él. Dice la palabra: se llegó a ella, tuvo sexo con ella. Hermanos, cuando esta mujer quedó embarazada, en gran aprieto se vio David, y dijo: vaya, le dijo al criado, ven por uno de mis capitán, otro capitán, no Urías, y tráelo porque necesito hablar con él. Y vino el otro capitán al rey David, y el rey David le dijo: quiero que enfrente de la batalla envíes a Urías Eteo, mándalo por delante de los soldados. Entonces, hermanos, ¿cuál era la idea de David? Pues que mataran a Urías, su capitán, para quedarse con su mujer. Y así lo hizo el otro capitán,
prácticamente por acá dicen que los enviaron como carnada, ¿verdad? Por delante, hasta de los soldados iba el capitán, hermanos. Y lo mataron los enemigos. Mataron a Urías. ¿Para qué lo hizo David? Para quedarse con la mujer de Urías. Hacía grandes rasgos. Esto es una parte bastante amplia, hermanos. Esta historia de David es bastante amplia. Yo nomás lo estoy dando hacia grandes rasgos, hermanos, para no agrandar más el asunto, porque estamos hablando de las misericordias de Dios. Cómo Dios perdonó a David con estos grandes pecados que cometió delante del Señor. Dios se mueve a misericordia, perdona y ayuda. El hombre no se mueve a misericordia, no perdona y mucho menos ayuda. Pero Dios sí perdona y ayuda, porque grandes son sus misericordias. Grande es la misericordia de Dios para siempre y por siempre. Amén, gloria a Dios. Ese fue el pecado de David en este caso, hermanos. Le ganó la mujer a Urías Eteo, su capitán. Oiga, hermanos, y cuán grande es la misericordia de Dios, que de ahí de esta mujer nació ¿quién? Salomón, el rey, el tercer rey de Israel. Acuérdense que el primer rey de Israel fue Saúl, segundo rey de Israel fue David, y el tercer rey de Israel fue el hijo de David, Salomón, el rey Salomón. Entendimos de las misericordias de Dios, hermanos. Si no teníamos misericordia, aprendamos a tener misericordia por los demás, hermanos. Yo sé que aquí hay misericordia, hermanos. Lo hemos podido ver, vivir, hermanos, porque cuando yo les digo, miren, me hablaron de tal lugar, me dijeron una necesidad, no me pidieron dinero, pero yo envié tanto, hermanos, que no tenían ni para el medicamento, ni para que un médico los atendiera, hermanos. Y de lo que oyeron, dijeron, no, está bien, hermano. Lo que hiciste está bien, gloria al Señor. Y así, hermanos, esta iglesia yo veo que tiene misericordia. ¿Verdad que tenemos misericordia, hermanos? ¿Verdad que tenemos el amor de Dios? Entonces sí somos algo. Porque sin amor no tenemos nada ni somos nada. Ni hay nada asegurado para la salvación de nuestra alma. Si no tenemos el amor de Dios. Pues Dios me los bendiga, hermanos, grandemente. Dios me los bendiga a todos. Parece que hay un almuerzo, hermanos, para toda la iglesia de Cristo. Todos son invitados. Aquí no se vende absolutamente nada. Todo es gratis. Amén.